Mecánica, unidad didáctica 1, magnitudes escalares y vectoriales. Esta primera unidad constituye una introducción a lo que es todas las unidades y todas las operaciones con vectores, tanto escalares como vectoriales, que vamos a ver durante el curso. Por eso siempre empezamos con un repaso con todas las unidades del sistema internacional y no solamente en la unidad que se expresan estas magnitudes físicas y sus símbolos, sino también, y muy importante, de la fórmula de dónde proceden. Es muy típico cometer errores en los problemas de expresar, por ejemplo, una fuerza en Newton cuando las unidades de longitud están expresadas en otra unidad que no es el metro. O sea, hay que tener en cuenta de dónde provienen, cuál es la fórmula de esas unidades en las que se expresan ciertas magnitudes físicas. Bien, comenzamos con las magnitudes escalares. ¿Qué es una magnitud escalar? Pues bien, es aquella propiedad física que queda determinada por el valor numérico de su magnitud, como por ejemplo puede ser pues la masa, el tiempo, el volumen, la temperatura, la longitud, etc. Las magnitudes derivadas de magnitudes escalares también siempre serán escalares. Luego tenemos las magnitudes vectoriales, que no es más que aquella propiedad física que además de tener un valor numérico necesita una dirección y un sentido para quedar perfectamente definida. Entre ellas tenemos, pues, por ejemplo, la velocidad, las fuerzas, la intensidad, el campo eléctrico, etc. El producto de una magnitud escalar por una magnitud vectorial siempre será vectorial, mientras que el producto de magnitudes vectoriales puede variar, o sea, el resultado puede ser uno u otro. Las magnitudes vectoriales se representan matemáticamente por vectores, donde su módulo equivale al valor de la magnitud y añadiendo dirección, sentido y un punto de aplicación. Dirección, sentido y el punto de aplicación. Según sean esas magnitudes vectoriales, se representan por vectores libres, o sea, no tienen punto de aplicación, deslizantes, se pueden desplazar a lo largo de su recta de acción, o fijos, donde el punto de aplicación es un punto específico. Propiedades. Propiedades de los vectores. El vector suma. Dos vectores se pueden representar gráficamente mediante la regla del triángulo o mediante la regla del paralelogramo. Mediante la regla del paralelogramo lo que hacemos es trasladar, hacer una traslación de sus vectores. Por ejemplo, el vector A tiene su origen aquí, pues lo trasladamos justamente al final de donde termina el vector B. Y el vector B tiene su origen en este punto, pues hacemos una traslación a justamente donde termina el vector A. Pues bien, la diagonal de ese resultado, o sea, desde el origen hasta el punto final, pues ese sería el vector resultante. Ese resultado, fijarse que es un paralelogramo, por eso se llama la regla del paralelogramo. Ahora, para determinar el módulo de la suma de dos vectores, normalmente lo hacemos mediante el teorema del coseno. Esta ecuación que tenemos aquí. Estos vectores sumas tienen pues diferentes propiedades, pues por ejemplo la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento nulo y pues el elemento opuesto. Propiedades de los vectores. Cuando estamos hablando del producto por un escalar, el resultado va a ser otro vector cuya dirección se mantiene. El módulo entonces quedaría multiplicado por el escalar y su sentido se mantiene o cambia en dependencia del signo positivo o negativo de específicamente ese escalar. Proyección sobre un eje. Pues se obtiene multiplicando el módulo de ese vector por el coseno del ángulo que formaría sobre ese eje. Y luego las coordenadas cartesianas de un vector, muy importante, la usamos mucho en la asignatura. No son más que sus proyecciones sobre los ejes o X o Y y o Z. Los vectores unitarios de los ejes, en cada una de las direcciones positivas de ellos y su módulo unitario, permiten entonces escribir cualquier vector a partir de sus proyecciones sobre los ejes. Si tenemos esta ecuación vectorial, pues entonces sus componentes en X serían R por el coseno, en Y R por el coseno del ángulo que forma y en Z sería pues R por el coseno de gamma.
operaciones con esos vectores. A partir de esas componentes cartesianas que hemos visto, se pueden expresar de forma pues más sencilla. Por ejemplo, si yo tengo la suma de dos vectores, pues lo que hago es sumar sus componentes de x y ese sería el vector y, las de y sería j y las de z pues sería el del vector k. Luego, si lo tenemos multiplicado por un escalar, pues entonces es la multiplicación del escalar por su componente en x, la multiplicación del escalar por su componente en y, la multiplicación del escalar por su componente en z. Si queremos hallar lo que es el módulo, pues sería la raíz de cada uno de ellos al cuadrado, y el vector unitario es la división entre el vector por su módulo. Productos de vectores por vectores. Producto escalar. El producto escalar de dos vectores pues se define como el módulo de cada uno por el coseno del ángulo. El producto escalar de un vector por sí mismo pues es ese módulo al cuadrado, y el cálculo por componentes pues sería exactamente igual. El producto de cada uno de sus componentes en x, en y y en z. A partir de ahí pues tenemos la propiedad conmutativa, a por b igual a b por a, y la propiedad distributiva respecto a la suma, que nos quedaría de esta forma. El producto vectorial de dos vectores pues es otro vector cuyo módulo se define de la siguiente manera. Y por componente pues ya tendríamos que resolver pues esta matriz que tenemos aquí, cada uno por sus componentes. Pues la componente de x pues sería AI por bz menos AZ por BI. Luego la componente de j, pues AZ por Bx menos AX por Bz, y la componente de k, pues sería AX por BI menos AI por Bx por la componente k. Y luego tenemos aquí una serie de propiedades: la propiedad anticonmutativa con su signo opuesto, la distributiva respecto a la suma, y el producto vectorial de magnitudes vectorial. Tenemos que saber que es otro vector. El producto vectorial de un vector por sí mismo pues va a ser siempre nulo, y el producto vectorial de dos vectores es igual al área del paralelogramo formado por esos vectores. Derivada de vectores. La derivada de un vector cuyas componentes dependen de un parámetro es igual a la derivada de cada uno de sus componentes respecto a ese parámetro. Muy importante y lo usamos mucho en esta asignatura. Momento de un vector. Dado este gráfico, si el vector f es un vector aplicado a lo que es el punto P de una recta R, a la cual llamamos recta de acción, se define el momento de un vector respecto a un punto al producto vectorial de ese punto AP por ese vector f. El vector momento siempre va a ser perpendicular al plano formado por el vector f y el punto A. Su sentido viene dado por la regla del sacacorchos al girar f alrededor de A. Por lo tanto, en este dibujo el vector del momento A entraría en lo que es en el papel. El módulo del vector momento se puede expresar como el módulo del vector f por esa distancia b perpendicular a la recta de acción y que pasa específicamente por el punto A. Por lo tanto, el momento de A es igual a f por b. Momento áxico de un vector respecto a un eje. Pues bien, se define el momento de un vector v respecto a un eje E como la proyección sobre dicho eje del momento de ese vector con respecto a un punto cualquiera del eje siempre que esté sobre el eje. Para calcular el momento del vector v respecto a E, lo que hacemos es proyectar el momento sobre lo que es el eje E. Por lo tanto, si yo quiero calcular ese momento, pues sería igual al vector R, que es el vector de posición en un punto cualquiera del eje E, por el vector v, que es precisamente lo que voy a calcular, por el vector unitario en la dirección del eje E, que en este caso sería v, este vector que tenemos aquí. Y esto sería igual a el momento del vector v respecto al punto considerado en el eje E, que es igual a MO, por ese vector unitario en la dirección del eje E, que teniendo en cuenta
el ángulo que forman pues sería igual al momento en el punto O por el coseno de este ángulo que tenemos aquí. Ese momento sería nulo en el caso de que el vector y el eje sean paralelos, y el momento con respecto al eje es igual al momento con respecto a cualquier punto de ese eje si ese vector y el eje son perpendiculares. O sea, son casos específicos dentro del momento áxico. Sistema de vectores deslizantes. Pues bien, recordamos que los vectores deslizantes, cada vector se puede desplazar a lo largo de la recta sobre la que está situado, y los vectores libres cuyo punto de acción no están fijos. La resultante entonces de un sistema de vectores sería igual a la sumatoria de todos los vectores. Como vector libre es independiente del punto de aplicación elegido para él, que es, por lo tanto, es sencillamente la sumatoria. El momento central respecto a un punto no es más que la resultante de los momentos de los vectores del sistema respecto a ese punto seleccionado, y el momento central va a depender de ese punto seleccionado. Por lo tanto, la fórmula sería toda esta sumatoria que tenemos aquí. Cuando tenemos un par de vectores que tienen el mismo módulo y dirección y sentidos opuestos y separados a una distancia b, pues entonces su resultante es nula y su momento independiente del punto donde se aplica. Por lo tanto, el momento pues sería igual al módulo de esos vectores por el ángulo, por el seno del ángulo que existe entre ellos. Invariantes de un sistema de vectores. Tenemos primero la invariante vectorial, donde la resultante del sistema de vectores deslizantes es independiente del punto de aplicación elegido, y luego tenemos la primera invariante escalar, que nos indica que el producto escalar de esa resultante por el momento central es constante, y una segunda invariante escalar que es el momento mínimo, queda determinado dividiendo el producto escalar por el módulo de esa resultante. Se denomina entonces eje central a ese lugar geométrico de los puntos del espacio en los que el momento resultante tiene un valor mínimo. Partiendo del invariante escalar que vimos anteriormente, como esa R es constante, el momento será mínimo cuando el coseno de ese ángulo pues sea máximo, es decir, cuando el ángulo formado por los vectores m-r sean nulo. Por lo tanto, el eje neutro debe ser paralelo al vector r. Podemos entonces definir el eje central como ese lugar geométrico de los puntos de los espacios donde el momento del sistema sea paralelo al vector r. Si ahora nosotros definimos un punto P como un punto que pertenece al eje central, debe de suceder que por pertenecer a ese sistema y además es paralelo al vector r, los componentes de ambos vectores deben ser proporcionales. Y la expresión por componentes vectorial, pues entonces resultaría ser la siguiente. ¿Vale? El momento de esos puntos proporcionales equivalentes sobre la resultante en cada uno de sus componentes. Sistemas de vectores equivalentes. Entonces, si dos sistemas de vectores son equivalentes, se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Tienen la misma resultante R y tienen el mismo momento resultante con respecto a un punto cualquiera del espacio. A partir de aquí sacamos las siguientes definiciones, en que si un sistema de vectores está formado por una serie de vectores concurrentes en un punto, un sistema equivalente es aquel formado por la resultante de esos vectores cuya recta de acción pasa por ese punto de concurrencia. Y si un sistema de vectores tiene una resultante nula y un momento nulo, un sistema equivalente es aquel formado por un par de vectores que tengas ese mismo momento específicamente. Cálculo diferencial con vectores. Entonces, tenemos un campo escalar, que es aquella propiedad cuyo valor depende de varias variables. Un ejemplo sería, por ejemplo, la temperatura. Campo escalar de la temperatura. Y un campo vectorial, aquella propiedad representada por un vector que depende entonces de varias variables. Por ejemplo, la velocidad de un fluido y especificado en cada uno de sus componentes.
Se define entonces el operador diferencial nabla como un vector de derivadas parciales. Con la aplicación de este concepto, podíamos entonces definir todas las operaciones de gradiente, divergencia y rotacional de un vector. El operador derivado nabla, pues este que tenemos aquí, se representa con este símbolo nabla. El gradiente de un campo escalar no es más que un vector cuyas componentes son las derivadas del campo escalar por cada una de las variables. El gradiente ¿qué nos indica? Pues indica la dirección en la cual un campo varía más rápidamente y su módulo representa cuán rápidamente lo hace. Y el gradiente lo calculamos de esta manera. La divergencia, pues es de un campo vectorial, es el producto escalar de nabla y el vector v o el vector por el que estemos calculándolo. Se suman las derivadas entonces de las componentes del vector de x y z, y la divergencia lo que hace es medir la diferencia entre el flujo que entra y sale sobre una superficie que limita el diferencial de ese volumen. Y luego tenemos el rotacional de un campo vectorial, que no es más que el producto entonces vectorial de nabla y ese vector por el que estamos calculándolo. Y el rotacional indica la rotación del campo alrededor de lo que es un punto. A partir de aquí, pues tenemos las derivadas de productos y los productos de derivada. Las derivadas de productos en los campos escalares, pues tendríamos que es igual a la suma de las nablas, y los campos vectoriales, pues tendríamos estas fórmulas, y luego las operaciones con escalares, pues las haríamos multiplicando pues el escalar por el nabla del vector. Luego los productos de derivada, pues la divergencia rotacional es nula si se cumple esta condición, el rotacional de un gradiente es nula cuando se cumple esta condición, y la divergencia del gradiente que se llama laplaciana, pues la podíamos calcular con la nabla al cuadrado de ese gradiente.